Bien, chiquillos, ahora sí vamos con el ejemplo que me quedó pendiente el otro día acerca del uso del segundo método para determinar volúmenes de revolución, ¿ya? En este caso vamos a desarrollar un ejemplo que involucra un cambio de coordenadas, una variable auxiliar, porque ahora el giro de la región no se hace en torno al eje X o al eje Y, es en torno a una recta que puede ser paralela a cualquiera de los dos ejes. En particular, fíjense, la recta que funciona esta vez como eje de giro es la recta vertical X igual 3, ¿ya? ¿Cuál es la región? La región está determinada por la parábola de la función y igual x cuadrado y la recta de la función y igual x más 2, ¿ya? Entonces, como ya dije, el eje de giro es esta recta vertical que tiene por ecuación x igual 3. Inmediatamente voy a representar estas expresiones acá en el GeoGebra, ¿ya? Primeramente, el eje de giro es esta línea verde que se configura acá, x igual 3, ¿ya? Vamos a continuación con la parábola. Ahí nos encontramos entonces a la parábola. Y luego nos falta la línea recta que tenía por expresión x más 2. Bien, entonces se escribe aquí y igual x más 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces démonos cuenta de lo que se forma. Está la parábola en color azul, el eje de giro en color verde y la línea recta está en color rojo. La zona que está girando acá es la determinada justamente por este tramo de parábola junto con este segmento de curva, vale decir, esto que estoy señalando con el cursor del mouse, ¿ya? Esta va a ser entonces la zona que va a girar en torno al eje vertical, ¿ya? Entonces, muchachos, en una primera instancia traten de imaginar cómo sería el volumen, el sólido que se genera acá, ya a partir entonces de este segmento de línea roja con este tramo de parábola, bien, alrededor de este eje, de esta línea vertical. Bueno, al comienzo de la introducción yo les dije que iba a ser un poco distinto el ejercicio porque ya no es el eje Y en este caso, sino que es una línea recta paralela al eje Y, ¿ya? Notemos entonces que la expresión, ¿cierto?, de esta recta, ya, x igual a 3, yo la puedo hacer 0, es decir, a esta línea yo la voy a trasladar acá al eje Y. Si yo le resto a la x justamente un 3, ya, pero si además de eso le resto al 3, a ambos lados tengo que restar la misma cantidad, 3. X menos 3 entonces va a ser igual a 3 menos 3. Y esto, tal cual quedó acá, chiquillos, nos permite entonces hacer justamente el cambio de variable. Noten que el hecho de que yo le haya restado 3 a la x era básicamente para que esta línea se me traslade 3 unidades hacia la izquierda con tal de que quede superpuesta en el origen. Con ese objetivo lo hice. Ahora bien, el cambio de variable va a ser gracias a esta expresión que quedó acá a la izquierda, ¿ya? Es decir, a x menos 3 la voy a definir como una nueva variable que voy a representar entonces al otro lado, ¿ya?, en la hoja Word. Entonces, ya que la región gira en torno a la recta x igual 3, que es una recta, como ya lo dije y como ya lo vieron, vertical, entonces, para aparentar que esta línea es el eje Y, queremos aparentar entonces que esta línea sea el eje Y.
le debemos restar, en este caso, las 3 unidades que tiene sobre la recta del eje Y. Eso fue lo que hice antes precisamente, o sea, yo tomé esto ya, le resté 3 del lado izquierdo y también le resté 3 del lado derecho. Bien, y como les dije, esto nos lleva a definir una variable nueva. Definimos así entonces una variable nueva para no tener complicaciones con las letras en general. A esta variable nueva le voy a llamar U, ¿sí? Voy a decir que U va a ser esto, x menos 3. ¿Ya? Esa va a ser entonces mi variable, x menos 3, ¿correcto? De acuerdo a esto entonces, la expresión que está anotada acá arriba me quedaría así. X menos 3, entonces eso va a ser U. Y a su vez, del lado derecho, 3 menos 3 me va a dar 0. ¿Ya? Bien. Y esto es precisamente la ecuación de una línea auxiliar, ¿ya? Que corresponde a un eje horizontal auxiliar. ¿Ok? Un eje horizontal auxiliar. ¿Bien? Y bueno, ¿qué pasa entonces con esto? Supongamos que aquí en el GeoGebra, ahora, efectivamente, este eje, el original, como eje X, va a representar de esta manera el eje auxiliar, ¿ya? Antes de hacer eso, veamos lo siguiente. Vemos que la línea azul con la roja se intersectan en 2 puntos, acá, en el menos 1. El menos 1 está a una distancia de 1, 2, 3, 4 unidades, ¿cierto?, de lo que es esta línea verde. A su vez, el 2 está a una unidad de lo que es esta línea verde, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros desplazamos esta línea verde a la izquierda, también tenemos que desplazar en una misma distancia hacia la izquierda la parábola y la línea recta, ¿ya? Esto lo vamos a hacer mediante un procedimiento algebraico, ¿ok? Porque no es llegar y tirarlo hacia la izquierda porque nos dé la gana. Tenemos que justificar la transformación que nosotros vamos a ejecutar acá ahora, ¿ya? Entonces vamos a tomar, chiquillos, esta expresión que está acá, ¿sí? Y también vamos a tomar esta expresión que está acá, ¿ya? Si yo tomo justamente esta región, a mí me interesa primero entonces encontrar los puntos de intersección, y para eso voy a igualar. Igualamos las funciones. Entonces voy a decir que eso va a ser igual a esto. Bien, de esta manera es como lo estoy haciendo. Fíjense que me queda la igualación de x cuadrado con x más 2. Por lo tanto vamos a formar una ecuación cuadrática a continuación, donde el x que está positivo lo cambiamos de lado, nos queda negativo, lo mismo que el 2, también nos queda negativo. Y esto queda entonces igual a 0, ¿ya? Si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática usando método de factorización en vez de la fórmula, ¿ya?, vamos a tener que la factorización va a corresponder a x más 1 multiplicado por x menos 2 igual a 0, ¿ya? Y eso es cierto si la primera solución es menos 1, o la segunda solución es el 2,
y la segunda solución es el 2 porque son 2. Entonces vamos a buscar el símbolo o la segunda solución es el 2. Bien, aquí estamos. Entonces la curva con la recta se intersectan en el -1 y en el 2. Ya, aquí justamente esta intersección es la que corresponde a -1 y esta otra es la que corresponde al 2. Encontramos entonces las intersecciones. Bien, ahora, después de haber encontrado justamente estas intersecciones, volvemos a tomar las expresiones. Bien, volvemos a tomar las expresiones que definen a ambas funciones, pero esta vez las tomamos de a una, por separado. ¿Sí? Entonces, primero tomamos esta que está acá, y igual x cuadrado. Bien, entonces cuando yo tomo esta función, yo la estoy tomando para formar, de alguna manera, hay que ingeniárselas, esta expresión que tengo acá. ¿Ya? ¿Cómo? Entonces a partir de y igual a x cuadrado voy a poder llegar de alguna manera a esta expresión que tengo acá. Entonces, notemos lo que está aquí, la x está con grado 1. Entonces el primer paso que yo tengo que realizar para encontrar el x menos 3 es despejar el x cuadrado. ¿Ya? De esta forma y va a ser igual a x cuadrado si solo si x es igual a la raíz cuadrada de y. ¿Ya? Y dejo solamente la expresión en positivo. X es igual entonces a la raíz cuadrada de y. Y para hacer aparecer entonces ahora el x menos 3, yo simplemente voy a restar 3 a la izquierda y también voy a restar 3 a la derecha. ¿Ya? Le resto 3 a la izquierda y también le resto 3 a la derecha. Bueno, resulta entonces que esto que me quedó acá, x menos 3, es precisamente lo que yo había denominado anteriormente u, variable u. ¿Ya? Entonces, chiquillos, usando el cambio de variable, tenemos, vamos a ocupar el cambio de variable aquí, ahí sí, u va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de y menos 3, así como podemos hacer acá. ¿Ya? Y bueno, a continuación, ahora sí me va a interesar despejar la y, o sea, ya no me interesa dejar esta cosa expresada con raíz. Para despejar la y, el que está restando lo voy a pasar al otro lado sumando. Entonces me queda que u más 3 es igual a la raíz de y. ¿Ya? Y ahora lo que falta para tener nuevamente y sola es elevar al cuadrado, puesto que aquí tengo una raíz cuadrada de y. ¿Ya? Entonces cuando yo elevo al cuadrado una raíz cuadrada, me queda lo que está contenido dentro de ella. Y también tengo que elevar esto al cuadrado, por lo cual voy a obtener aquí u más 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? U más 3 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me estoy encontrando a continuación? Me estoy encontrando con que a esta expresión que tenía inicialmente como y igual x cuadrado, yo la puedo reemplazar gracias a este cambio de variable que ejecuté acá anteriormente, ¿ya?
por y igual u más 3 elevado al cuadrado. Bien, ahora tomamos la segunda función. ¿Ya? La segunda función era esta, y igual a x más 2. Entonces también lo que voy a hacer es encontrar el x menos 3, como acá, para volver a ocupar la variable u. Y eso lo logro si inmediatamente a esto que ya está como x le resto 3. Pero el restarle 3 a la x implica que también voy a tener que restar 3 al lado izquierdo, porque si no esta cosa se me va a alterar, ¿ya? Entonces, esto es cierto si solo si resto 3 a la izquierda, pero también resto 3 a la derecha, ¿ya? Fíjense en el orden, me quedó más 2, que era como estaba, menos 3. Ahora yo necesito que esto se intercambie y que me quede menos 3 más 2, así es simple. Bien, ¿por qué? Porque el x menos 3 es u, es lo que yo definí como u, ¿ya? De esta forma, usando el cambio de variable, nos vamos a encontrar con que y menos 3 es igual a u más 2, ¿ya? Y bueno, si este 3 que está negativo lo paso al otro lado positivo, me queda entonces que y es igual a u más 5, ¿ya? Por lo tanto, la expresión que tenía acá originalmente, y es igual a x más 2, yo la puedo reemplazar gracias al cambio de variable por y igual a u más 5. Bien, entonces volvemos a recordar la forma que tenía acá, y ahora justamente voy a escribir las ecuaciones que me convienen, partiendo por x igual 0, ¿ya? Que es esta línea que se acaba de marcar acá, que para que ustedes entiendan es la línea verde que estaba aquí desplazada 3 unidades hacia la izquierda. Por ese motivo yo le resté 3 a la variable original, ¿ya? ¿Cuál es la otra? Tengo y igual u más 3 elevado al cuadrado. También la voy a escribir entonces aquí en la aplicación. Y es igual a, abro un paréntesis aquí, correcto, y escribo, pero no escribo u, sino que escribo x, porque aquí no funciona con variable u. Y eso, chiquillos, lo leo al cuadrado, ¿ya? Entonces notemos que esta parábola que estaba en color azul se desplazó también hacia la izquierda. Veamos cuántas unidades. Si el vértice estaba acá en el 0 y después lo encontramos en menos 3, quiere decir que también se desplazó 3 unidades hacia la izquierda, ¿ya? Es totalmente igual en dimensiones la parábola verde a la azul, solamente que está desplazada 3 unidades hacia la izquierda respecto de la original, que era la azul. Bien, y por último nos está faltando ahora la expresión de la línea recta, que es esta, y igual u más 5, que aquí la voy a representar como y igual a x más 5, ¿sí? Entonces miramos lo que nos quedó. La línea roja que estaba originalmente se desplazó también 3 unidades hacia la izquierda, ¿ya? Si cuento desde menos 2 hasta menos 5, tengo 3 hacia la izquierda. Y si cuento desde otro punto, por ejemplo aquí en la intersección que ocurría en 2, me desplazo 1, me desplazo 2, me desplazo 3, la encuentro acá, y eso va a ser en menos 1, es decir que también se desplazó horizontalmente 3 unidades hacia la izquierda, ¿ya? ¿De qué nos damos cuenta entonces, muchachos? ¿Ya? Fíjense que lo que estaba originalmente, que era la recta verde, la recta roja y la parábola azul, ¿ya? Ahora es equivalente a la recta vertical negra, la parábola verde y la línea recta de color azul. Son equivalentes, ¿ya? Por lo tanto, para calcular un área
cuando el eje de rotación no es ni el eje X ni el eje Y, se debe saber hacer el cambio de variable que nos traslade las unidades que necesitemos, ¿cierto? El conjunto del dibujo, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, respetando entonces la distancia, que en este caso es de 3 unidades hacia la izquierda. Bien, teniendo esto entonces, muchachos, ahora nosotros podemos encontrar las intersecciones ya de estas funciones. Aquí por ejemplo me encuentro con una que va a ser -4 y la otra intersección está en este punto, es -1. Entonces, para la nueva parametrización que se hizo, las intersecciones se encuentran en -4 y -1, y eso nosotros lo podemos verificar acá. En forma algebraica, ¿ya? En forma algebraica, entonces, a la expresión de la parábola que me quedó como u más 3 al cuadrado, ahí está, la voy a igualar con la expresión de la recta que me quedó como u más 5. Bien, entonces aquí uno empieza a trabajar primero desarrollando el cuadrado de binomio que está propuesto aquí, y nos va a quedar u cuadrado más 6 por u más 9 igual entonces a u más 5. Bien, queda una ecuación cuadrática, dejo todos los términos a un solo lado, obtengo de esta manera u cuadrado, la u que está positiva la cambio de lado, me queda negativa, restando entonces al 6u, entonces me queda 5u y por último el 5 que está sumando pasa al otro lado restando al 9 y me queda 4 positivo, y todo eso entonces queda igualado a 0. ¿Ya? Y esta es la ecuación cuadrática que se me forma, la cual se puede solucionar si factorizamos también, como se hizo anteriormente. La factorización para u cuadrado más 5u más 4 es fácil encontrarla, nos va a quedar como, ahí sí, u más 4 multiplicado por u más 1, todo eso entonces igualado a 0, ¿ya? U más 4 multiplicado por u más 1. Bien, ¿y esto qué implica? Implica que el primer valor que va a tomar u es -4, y como segunda solución aquí está, nosotros vamos a encontrar al 1, u igual menos 1, digo, -4 y -1 entonces son las soluciones, y entonces se corresponde con el punto de intersección aquí y con el punto de intersección acá, ¿ya? Entonces encontramos los puntos de intersección de estas funciones. Ahora está el cambio de parametrización. Hecho esto, el siguiente paso consiste ahora en observar la gráfica, ¿ya? Borramos entonces esta función con la que partimos el ejercicio, también borro esta y también borro esta, y me quedo únicamente con las que voy a ocupar a continuación. Lo que se pidió originalmente es equivalente a rotar esta zona en torno al eje Y, tal cual, ¿ya? Vimos que los desplazamientos se respetaron hacia la izquierda siempre en todas las curvas, por lo tanto el área que necesito calcularle el volumen que se va a generar se mantiene sin ninguna variación. Bien,
Miramos entonces que acá la línea de color azul está en la parte positiva del eje Y, lo mismo que esta parte de la parábola también está en la parte positiva del eje Y, ¿ya? Y a su vez la línea de color azul está por sobre la parábola, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vamos a aplicar esta fórmula para calcular el volumen de revolución, entonces el volumen del sólido generado con esta fórmula que estoy indicando, esta función que está acá en lo particular, esta ya no va a ser una que venga por defecto, sino que la vamos a tener que determinar a continuación. ¿Y cómo determinamos ahora esta función f? Simplemente yo tomo las funciones que encontré, vale decir u más 5, y luego también la función que encontré para la parábola, u más 3 al cuadrado, y las voy a restar entre sí. Solamente que ahora voy a decir que f evaluada en u, porque ahora sí le voy a llamar a la variable, va a ser la resta de la recta con la parábola, esta que tengo acá. Tal cual. Entonces resto u más 5 menos, acá el cuadrado de binomio, fíjense que los dos términos aquí son positivos, por lo tanto todos los términos acá me van a quedar negativos, y el primero va a ser u cuadrado, ¿ya? A continuación u por 3 nos da 3u, por 2 6u, doble producto, y luego 3 al cuadrado nos da 9 positivo, pero aquí lo dejamos anotado negativo, ¿bien? Entonces me va a quedar menos u cuadrado, lo tomo y lo copio nomás, ¿ya? A continuación u menos 6u me va a quedar menos 5u, y por último 5 menos 9, eso me va a dar menos 4, ¿ya? 5 menos 9, eso entonces me da menos 4. Y ya encontré entonces la función que se va a multiplicar con u, ojo ahí, para posteriormente entonces integrar. Bien. Así el volumen será, copio la fórmula y uso la variable u. 2pi multiplicado por la integral desde a hasta b, que es a, va a ser menos 4, lo determinamos un ratito atrás. ¿Qué es b? Va a ser menos 1, también lo determinamos un ratito atrás, ¿ya? X por f de x, esta vez vamos a poner u multiplicada por f de u según de u, como se puede ver acá. Bien, entonces reemplazo todo esto, 2pi multiplicado por la integral desde menos 4 hasta menos 1 de u, y f de u lo voy a dejar entre paréntesis, y es todo esto que está acá. Bien. Entonces se hace la multiplicación para después integrar el polinomio que nos va a quedar.
Entonces vamos a tener u por menos u cuadrado, nos va a quedar menos u cubo, u por menos 5u, nos va a quedar menos 5 por u cuadrado, ¿ya? Y luego u multiplicado por menos 4 nos va a quedar menos 4u. A la u la hago desaparecer de acá, ahí estoy, y solamente falta integrar, ¿ya? 2pi va a quedar esperando a que se resuelva justamente la integral que nos va a dar ahí. Integramos, entonces aquí le pongo un signo de multiplicación, abro a continuación un paréntesis y aquí adentro entonces anoto la integral, menos fracción u cuarta partido en 4, a continuación menos 5 por la integral de u cuadrado, que nos va a quedar u cubo partido en 3, bien, y por último la integral de menos 4u nos va a quedar menos 4 multiplicado por u cuadrado partido en 2. Tal cual. Y todo esto, muchachos, tiene que estar evaluado entre menos 4 como límite inferior y menos 1 como límite superior. Eso lo incorporo a continuación aquí. Y anotamos los límites. Menos 4 acá afuera, menos 1 acá afuera. Vamos a simplificar un poquito antes de evaluar lo que se pueda simplificar. Esto que está acá de hecho se puede simplificar, ¿ya? Entonces copiamos en un comienzo tal cual como se puede ver ahí, y aquí nos queda 2u cuadrado, 2 por u cuadrado. Aquí estamos, ¿ya? Bueno, aquí nos va a quedar menos un cuarto, así que lo voy a dejar expresado de esa manera para no tener complicación. Un cuarto, ¿ya? Multiplicado por u cuarta, y luego 5 tercios multiplicado por u cubo. 5 tercios, como decía, multiplicado por u cubo, ya, menos 2u cuadrado. Fíjense que dentro del paréntesis todas están negativas, entonces es posible factorizar por menos 1, y ese menos lo voy a anteponer al 2pi, y como factorizo entonces por menos 1, todo lo que está dentro del paréntesis me va a quedar positivo, ¿ya? Eso es para no tener complicaciones cuando se evalúe, complicaciones con los signos, ¿bien? Entonces obtengo menos 2pi aquí estamos, factor de la evaluación de esto primero en el 1, en el menos 1 digo, voy a copiar tal cual, y cada vez que aparezca la letra U la voy a reemplazar por el menos 1, entonces aquí me va a quedar menos 1 a la cuarta, o multiplicado ahí sí, a continuación más 5 tercios multiplicado por menos 1 al cubo, ¿ya? Y por último más 2
multiplicado por menos 1 al cuadrado. Más 2 multiplicado entonces por menos 1 al cuadrado. Todo eso recién es la evaluación en el menos 1, ¿ya? Nos falta ahora aplicar la evaluación en el menos 4. Entonces, dentro del mismo paréntesis, le resto, abro otro paréntesis y evalúo en menos 4. Aprovechando que ya tengo todo listo aquí, después simplemente voy a cambiar el menos 1 por menos 4. Acá, acá y acá. Le bajo un poquito el tamaño a la letra. Y ahí tenemos. Bien. Esa es la situación entonces que me encuentro acá en este momento. Ok. Entonces voy resolviendo menos 2 por pi primero multiplicado por, abro paréntesis, negativo elevado a par me da positivo siempre. Esto va a ser 1 por un cuarto, es un cuarto. 1 partido en 4. Bien. Negativo elevado a impar es negativo. Ya. Negativo multiplicado por 5 tercios me da menos 5 tercios. Bien. Negativo elevado a par me da positivo. Multiplicado por 2 es 2. ¿Ya? Y a continuación, menos. Fíjense que los mismos signos que me dieron acá, positivo, negativo, positivo, como el 4 aquí es menos 4 es negativo, esos mismos signos me van a dar acá dentro del paréntesis también. Y como se está multiplicando por este menos, van a cambiar los signos. Por lo tanto, este que viene a continuación va a ser negativo. ¿Ya? 4 a la cuarta. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por 4, 256. 256 multiplicado por un cuarto, eso va a ser 64. Ahí tenemos. Bien. Después, 4 al cubo. 4 por 4, 16. Y por 4, 64. ¿Ya? Acá hay que multiplicar por 5 tercios, no queda de otra. ¿Ya? 64 multiplicado por 5 nos va a quedar 320. Ok, 320 partido en 3. Esto es negativo y con este queda positivo. Más. Entonces dijimos 320 partido en 3. Bien. Y nos falta este. Negativo al cuadrado positivo. 4 al cuadrado 16. Multiplicado por 2, 32. Menos 32 a continuación. ¿Sí? Entonces si acá teníamos más menos más, luego tenemos menos más menos. Ya nos falta poco para determinar entonces el volumen. Menos 2pi multiplicado por abro paréntesis 320 tercios menos 5 tercios nos da 315 tercios. Bien. 315 tercios. A continuación, los enteros. 2 menos 64 nos da menos 62. Menos 62 con menos 32 nos da menos 94. Y un cuarto queda solo. Bien. Entonces ya estamos. 315 partido en 3, chiquillos,
es lo mismo que 105. Entonces aquí yo tengo menos 2pi voy a copiar todo esto tal cual por mientras. Ya. A ver. Ahí sí. 315 entonces partido en 3. Dijimos que nos daba 105. Menos 94 más un cuarto. 195 menos 94. Eso nos va a dar 11. Ya. 11 más un cuarto nos queda dentro del paréntesis. Aumento aquí. Menos 2pi multiplicado por 11 más un cuarto. Eso nos va a dar 45 cuartos. Y esto, entonces si nosotros multiplicamos, nos da menos 2pi multiplicado por 45 cuartos, lo cual equivale a menos 45 medios de pi. Aquí estamos. Bien. Veamos lo siguiente, chiquillos. Esto en unidades al cubo, lógicamente. ¿Ya? Nos dio un volumen que es negativo. Nos puede dar un volumen negativo bajo ninguna circunstancia. Hicimos algo mal. Veamos entonces la gráfica para ver qué fue lo que hicimos. Notemos que el G está acá. ¿Ya? Si yo tomo esto, y lo llevo aquí, de tal forma que tomo esa parte y la roto, ya, lo positivo, si yo lo roto, tiene que seguir siendo positivo. Entonces el giro va a ser en 90 grados hacia la izquierda, ya. Lo positivo sigue siendo positivo. A ver, verifiquemos. Yo aquí pongo una X, ya, bien marcada. Ahí está. Y por acá pongo una Y más grande, le voy a dar el tamaño. Bien, aquí tengo entonces el eje X, acá tengo el eje Y, o si ustedes quieran, el eje U, que es lo que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces cuando yo tomo todo esto y lo giro hacia la izquierda, vean que la parte positiva del eje X ahora quedó como parte positiva de la zona arriba, y lo que era parte negativa del eje X ahora quedó por debajo de la línea horizontal. ¿Y qué pasó acá? Bueno, el eje de giro es esta línea horizontal que corresponde al eje, ¿ya? Y la que está más lejana del eje horizontal es la recta, que está en color azul. Entonces, ¿cómo va a ser el eje? Así, en esa dirección y sentido. Y la más externa va a ser la línea recta. Lo más cerca de del eje que me queda acá es la parábola. Por lo tanto, aquí nos está cumpliendo la condición, chiquillos, ya, de que ambas funciones tienen que ser positivas, como pedía inicialmente el teorema, ya. La función f, recuérdenlo, era una función continua y positiva. Cuando yo hago la rotación acá, ya, aquí está la rotación,
Tanto la función verde como la azul en el tramo que me están pidiendo es una función negativa. ¿Ok? Es una función negativa. ¿Por qué? Bueno, porque están por debajo. Por lo tanto, cuando yo haga la resta, me va a quedar negativa. No tiene que ver con el menos que yo saqué en el desarrollo delante. Ya. No tiene que ver con este menos que yo saqué acá en el desarrollo, sino que tiene que ver solamente con el hecho de que la función más lejana al eje es la función de la línea recta. Por lo tanto, la propuesta inicial cuando ocurra este fenómeno es este hecho acá, ya que esa función f de u va a ser el negativo de toda esta resta que estoy dejando aquí, ¿sí? Por lo tanto, si es el negativo de todo esto, aquí está, el u cuadrado que inicialmente quedaba negativo va a quedar positivo. ¿Ya? A continuación, la 5u que quedaba negativa va a quedar positiva. Ahí está. Y el, digamos, el menos 4, que era negativo, queda positivo. U cuadrado más 5u más 4. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo integro mi función, todo esto que está aquí cambia de signo. Nos queda entonces la u en positivo, la 5 cuadrado también nos queda en positivo y la 4u nos queda positiva, ¿ya? Todo esto también nos queda en positivo. Y a continuación no hay ninguna factorización. Bien. Entonces conservamos lo que está dentro del paréntesis y vamos eliminando permanentemente este 2pi. ¿Sí? Este 2pi negativo. Y nos queda de esta manera 45 medios de pi, que en unidades normales, sin expresarlo como pi, 45 partido en 2 nos da 22,5 multiplicado por pi, aquí está, nos da aproximadamente 70,69 unidades al cubo. Bien, entonces ojo con cómo queda el dibujo cuando se hace el traslado del eje, ya, cómo queda respecto del eje respecto al cual se va a girar, si queda por encima o por debajo. Si queda por debajo, va a haber que hacer un cambio de signo. Si queda por arriba, no va a ser necesario. ¿Ya? Eso, chiquillos, entonces corresponde al último ejemplo de volumen de sólidos de revolución. Inmediatamente vamos a ver, o el siguiente video que vamos a ver va a ser el de determinación de áreas de sólidos de revolución.